Pogromo es una palabra rusa que traducida directamente significa causar estragos. Su definición en español es la masacre, aceptada o promovida por el poder, de judíos y por extensión de otros grupos étnicos. Los pogromos, además, suelen describir la violencia que ejerció la autoridad rusa contra el pueblo judío, especialmente las matanzas por mandato oficial, aunque la palabra se ha extendido también a las masacres de otros grupos. Los primeros pogromos se produjeron tras el asesinato del zar Alejandro II en 1881, donde las turbas rusas en más de 200 ciudades y pueblos atacaron a los judíos y destruyeron sus propiedades. En las 2 décadas siguientes, los pogromos fueron disminuyendo gradualmente, pero de 1903 a 1906 fueron comunes en todo el país, y hasta el final de la monarquía rusa, la acción de las turbas contra los judíos fue intermitente y menos generalizada. Los pogromos contra los judíos continuaron durante la década de 1880 dentro del Imperio ruso, en lo que hoy sería Polonia, Bielorrusia, Lituania, Ucrania y, por supuesto, Rusia. La segunda oleada de pogromos rusos volvió a estallar en 1902, primero en el sur de Polonia y un año después en la actual Chisinau, en Moldavia, donde 49 judíos fueron asesinados, hubo innumerables violaciones y cientos de viviendas fueron destruidas. En 1904 y 1905, en varias ciudades de Ucrania y en Chisinau, también hubo pogromos. En esta última, las protestas políticas se convirtieron en ataques antisemitas, con el resultado de 19 asesinados. En Crimea y Ucrania, estallaron pogromos en respuesta a las manifestaciones a favor de la revolución, y otro en Sitomir, en Ucrania, se saldó con 20 asesinatos. En Kiev, una reunión del ayuntamiento dio lugar a disturbios en los que se señaló a los judíos como la fuente de todos los problemas de Rusia, causando 100 muertos. El 11 de junio de 1906, el asesinato de un jefe de policía en el noroeste de Polonia provocó 3 días de violencia y el asesinato de 200 judíos por parte de soldados y policías zaristas, incitados por el comisario de policía antisemita que culpaba del asesinato a los radicales judíos. Tras la Primera Guerra Mundial, los pogromos se reavivaron en Europa del Este en 1917 y a menudo fueron obra de soldados en el frente que se amotinaban contra las poblaciones judías. En 1918, durante la guerra polaco-ucraniana, los soldados polacos y los ciudadanos de Lviv mataron a 150 judíos. Ese mismo año, en el noroeste de Ucrania, se produjeron múltiples ataques a judíos por parte del Ejército Rojo. En 1919, durante la Guerra Civil de Ucrania, los cosacos de Proskurov, en Ucrania, asesinaron a 1.500 judíos durante 3 días. En la Guerra Polaco-Soviética, soldados polacos ejecutaron a 35 judíos sospechosos de ser bolcheviques, y ese año se produjeron 3 pogromos en Kiev, en los que las fuerzas anticomunistas asesinaron a 60 hombres judíos y violaron a otras tantas mujeres judías. A finales de 1919, durante la Revolución Rusa, el Ejército Blanco Anticomunista organizó pogromos en Kiev, Ucrania, Siberia, Mongolia y Bielorrusia. Ese mismo año, una división del Ejército Blanco asesinó a 1.500 judíos en Fastov, Polonia, y varios pogromos fueron provocados por ciudadanos en Ucrania. Cuando los pogromos desaparecieron en 1921, se formó en Rusia el Comité Público Judío de Ayuda a los Pogromos para ayudar a las víctimas de estas masacres. En 1929, en Pritik, Polonia, las tensiones entre los residentes judíos y no judíos se intensificaron en un mercado, lo que provocó disturbios y la muerte de 2 judíos, uno de los varios pogromos que se produjeron en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, en medio de un ambiente de antisemitismo acentuado por el nacionalismo polaco. Ese mismo año, 69 judíos fueron asesinados en Hebrón, en la antigua Palestina, por árabes convencidos de que los ciudadanos judíos estaban tramando la captura del monte del Templo de Jerusalén. Los árabes atacaron los barrios judíos, obligando a las autoridades británicas a evacuar a la población que vivía allí. La masacre formó parte de una serie de disturbios en Palestina, que se produjeron en medio de las disputas por el Muro Occidental. Los judíos buscaron refugio en Europa Occidental y en Estados Unidos, además de en Israel, que entonces estaba bajo el dominio otomano. Los pogromos también inspiraron a muchos judíos a volverse políticamente activos.
uniéndose a organizaciones como el General Jewish Labor Bund, grupos bolcheviques y ligas de autodefensa. Algunos judíos rusos encontraron esperanza en el sionismo. Los pogromos también impulsaron a los judíos estadounidenses a organizarse en nombre de sus hermanos rusos y fueron citados como un factor en el establecimiento del Comité Judío Estadounidense.